Así que buenas tardes, Buenas queridos tardes. y queridas coordinadoras. Yo confío en que Buenas estén muy tardes. bien. Ya hemos hablado un poquito, ¿verdad? Y algunos han compartido impresiones sobre la jornada que estamos haciendo con mucho esfuerzo, pero con mucha ilusión y con energías renovadas, porque ciertamente estamos entrando en un nuevo tiempo, en un nuevo periodo, y nosotros necesitamos estar bien apertrechados con toda esa información necesaria, hacer reflexión profunda, saber dónde estamos parados, ver si esta acción a la cual hemos accedido, ¿verdad? Porque es un llamado, pero nosotros somos los que accedemos a responder ese llamado, si esta misión es la que es y cómo nosotros vamos a priorizarla y a poner todo de nuestra parte para construir y mantener equipos saludables emocional, física, mental, espiritualmente y sobre todo dirigidos a la misión. Dentro de lo que estuvimos trabajando en la jornada pasada, pues estuvimos tocando temas bien medulares para lo que es movernos, ¿verdad? A esa urgencia ahí y caminar sinodalmente con nuestros equipos. Ya en este mes, en lo que son las sesiones de abril, vamos a entrar en otros temas que son también bien medulares, pero tienen diversidad de enfoques. Hoy vamos a estar trabajando lo que es la palabra, ¿verdad? Todo lo que implica nuestro anclaje, no solamente como personas, como catequistas, como coordinadores, sino de la misión que nosotros llevamos a cabo, que está enfocada y abocada en la palabra. Y entonces hoy tenemos a un recurso desconocido, Que nadie me nuevo, conoce. nadie sabe quién es. Tenemos a Damaris Cruz va a ser nuestra facilitadora de hoy, así que bueno, les dejo con Damaris. Y tú me Bueno, dices, buenas tardes a todos oficialmente. Qué bueno que estamos aquí. Qué alegría, ¿verdad? Encontrarnos, aunque sea virtual. Yo creo que todos me conocen, saben que yo prefiero los encuentros presenciales. Vamos a estar compartiendo un poco de la palabra de Dios y vamos a estar ampliando un poco los temas anteriores durante el proceso. Vamos a proyectar y entonces hicimos la invocación al Espíritu Santo, pero para ponernos un poco en sintonía de ese Dios trino, uno y trino, y en lo que creemos, vamos a escuchar, vamos a ver y a escuchar un videíto, ¿verdad? Para serenarnos, para calmarnos, para adentrarnos, ¿verdad? En este ratito y en este momento que vamos a estar compartiendo.
en este mismo sentido de oración, vamos a hacer la lección divina y la hemos tomado de Lucas 24:13 al 35. Vamos a tomar 4 voluntarios, ¿verdad? Para que proclamemos, ¿verdad? Los distintos slides. Si levantan la manita, ahora para dejarlos asignados, 1, 2 y 3, creo que son 4. Damaris, este primer slide, Pablo del Valle, el segundo, y Beth Martínez, el tercero. Pues comenzamos con Damaris haciendo lectura, ¿verdad? Y para la lección divina. Dice, aquel mismo día, dos de ellos iban a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se acercó y caminó con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Entonces les dijo, qué discutís entre vosotros mientras camináis? Ellos se detuvieron con el rostro triste. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han sucedido en ella estos días? Él les preguntó, ¿qué cosas? Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era que había de redimir a Israel. Además, algunas mujeres de entre nosotros nos han dejado atónitos. Esta madrugada estuvieron en el sepulcro y al no encontrar allí el cuerpo, volvieron y nos dijeron que habían visto una visión de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Qué duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y luego entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Cuando se acercaron al pueblo a donde iban, él se adelantó como si fuera a seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya declina. Entonces entró para quedarse con ellos. Y estando a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, mientras nos explicaba las escrituras? En aquella misma hora se levantaron y regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a sus compañeros. Decían, ¿ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón? Y contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo se les había manifestado al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, Señor. Vamos ya yo le hice mi ejemplo, ¿verdad?
haciendo eco de la palabra, releer, ¿verdad? Debemos tener nuestra Biblia, haberlo buscado. O Ujú. mientras fuimos leyendo, ¿qué palabra o frase nos llamó más la atención? Pero hoy les voy a poner un pie forzado. Cuando mencionen esa palabra o frase que les llamó la atención, van a compartir, vamos a hacerlo a la luz de esta jornada, a la luz de lo que hemos aprendido en los encuentros anteriores o a la luz de los que esperan aprender el día de hoy. Pueden abrir sus micrófonos. Damari, yo por aquí. Adelante. Ajá. A mí me resuena mucho quédate con nosotros. No sé si es la pregunta, ¿verdad? Lo que tú estás dirigiendo, pero pienso, ¿verdad? Que el estar en contacto con la palabra, pues ese deseo de que Jesús se quede con nosotros, por eso me hace mucho eco. La parte en que dice Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado. A mí me resuena que ardían nuestros corazones, porque mientras estamos en esta jornada, cada jueves, mientras estamos obteniendo estos conocimientos, yo siento, como he dicho desde el principio, que voy haciendo una introspección, me voy evaluando como coordinadora, inclusive personalmente, como cristiana, y esa frase, pues, me resuena por eso, porque así ha sido cada jueves. Ese deseo, esas ansias de ir obteniendo más conocimiento, de teniendo ese momento, ¿verdad? Para nosotros como coordinadores, ha sido bien importante. Gracias. Ahora, alguien que nos comparta qué de esta palabra hoy te vuelve a sorprender. Sabemos que es un texto que utilizamos inclusive en una de nuestras comunidades bíblicas, pero ¿qué te sorprende hoy? Pues mira, Damari, a mí me gusta la frase que más o menos, pues, ¿verdad? La pregunta tú, la primera y la segunda, la uno, quedarse con ellos, pues, ¿verdad? Es al actuar, Jesús siempre se queda con nosotros. Siempre el Espíritu Santo nos está iluminando con esa sabiduría. Y siempre, como dice en el versículo 31, siempre el Señor nos abre los ojos, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos reconocer. Y así nosotros también, además, ¿verdad? Con nuestro equipo de catequistas, con nuestra comunidad, donde quiera que vayamos, porque el cristiano debe de ser catequista 24/7, como siempre nos han enseñado, ¿verdad? Pues que nosotros también podamos dar a conocer ese Cristo vivo con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes, no solamente, como muy bien dice el Papa, de palabra, porque de palabra es bien fácil, es de actitudes y con ejemplo. Así que el Señor siempre se queda con cada uno de nosotros. Gracias, Iván. Bueno, yo diría, y me pregunto, siempre me he preguntado por esto, ¿por qué ellos no los reconocieron? Así nos pasa actualmente a nosotros cuando Él está a nuestro lado, que le estamos pidiendo, estamos orando, tenemos alguna necesidad y como cristianos pues vamos al Padre, a Jesús y yo he oído de mucha gente decir, ni Dios me ha escuchado. Cuando Él está a nuestro lado, nos escucha y está con nosotros y nos ayuda a resolver los problemas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Por esa razón es que a veces, pues, no lo reconocemos de esa manera, porque pensamos que nos dejó solo con una situación, con un problema que tanto le pedimos y no es así, ¿verdad? Yo por lo menos siempre me doy a la capacidad de aprender yo, de que Él siempre está conmigo, que nunca me falla, que yo sí he fallado en cantidad. Entonces, ahora van
a dejar en el tintero. Esta no la vamos a contestar ahora, la vamos a dejar para el final o para después cuando estén meditando. ¿A qué me llama? Que esta palabra busca en mí que yo me comprometa. Nos mantenemos en la lección divina porque vamos a ir meditando un poco lo que sucedió en los temas anteriores y cosas que me pasaron a mí y que le pueden suceder a ustedes cuando están preparando un tema utilizando la palabra de Dios. Y pues yo estaba buscando 1000 ejemplos y papá Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo me dio uno sin yo pedirlo, ¿verdad? En los temas anteriores vimos el tiempo es ahora, la urgencia del servicio catequético. La catequesis como camino sinodal construyendo una comunidad viva. El plan de pastoral catequética como elemento fundamental para fortalecer la sinodalidad del equipo. Y el acompañamiento como elemento primordial para fortalecer la experiencia sinodal catequética. Siempre en cada presentación que trabajo, me gusta y prefiero escoger un texto, ¿verdad? Así que con lo que yo había visto, había escogido otros textos. Cuando estaba viendo el tema, el tiempo es ahora, la urgencia del servicio catequético. Vimos Mateo 10, 1 al 4, y yo vi Lucas 10, 38 al 42, y ya yo me iba a pegar de ese texto, y por ahí yo quería empezar mi charla, y ya había escrito la mitad, pero me encontré con Lucas 24, 13 al 35. Lo releí, ¿verdad? Vamos a repasar aquí un poquito. Vimos por qué evangelizamos, Jesús nos llama, que enseñamos el evangelio y cómo siguiendo el plan de pastoral diocesano. Y nadie va solo, ¿verdad? Jesús los acompañó. A veces nosotros tenemos una concepción de cómo es ese tema por lo que nos pidieron, por lo que queremos compartir. Y entonces estaba Lucas 10, 38 al 42, que es Marta y María, ¿verdad? Vemos las dos partes de la urgencia. Y ya yo tenía una meditación para compartir con ustedes bien chévere de que si Marta estaba mal o si María estaba mal, todo el mundo dice que María escogió la mejor parte porque lo dijo Jesús, pero Marta era necesaria, alguien tenía que atender a esa gente. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido como Marta? Solo. Y le reclamamos ¿a quién? A Jesús. Pero dile que me ayude, pero díselo tú a tu equipo. Nadie va solo. Así que Lucas, por el versículo que utilizaron en esa charla, pues nadie va solo. Pues ahí ya me había tocado Lucas. Entonces, en el segundo tema, la catequesis como camino de sinodalidad, construyendo una comunidad viva. Estoy repasando el tema porque ya yo lo había escuchado y vuelve Lucas 24, 13 al 35, el camino de Emaús. ¿Y qué pasó ahí en la sinodalidad? Vimos que los encontró ¿dónde? En el camino. Los alcanzó. No solo que los encontró en el camino, sino que Él llegó, es Él quien llega hasta nosotros, ¿verdad? Caminó con ellos, los escuchó, les enseñó, se quedó, los reconocieron y los dejó. Aquí ya yo iba a usar Marcos 2, 1 al 12, pero decía que el paralítico no pidió, no se expresó, ¿verdad? Este es el paralítico que sus amigos lo llevan y lo meten por un hueco en el techo. Son sus amigos los que hacen hasta lo imposible para llevarlos a Jesús. ¿Tú te imaginas cómo era cargar una camilla en esa época? No tenía ruedas, no era como la de las ambulancias ahora. Y me estaba preguntando los que los llevaron,
¿verdad? Fueron juntos en sinodalidad, por ahí era que yo me iba a pegar. Pero Lucas volvió a resonar. Entonces, ¿se imaginan cuál sería la conversación de esas 4 personas, de esas personas que llevaron a su amigo ante Jesús para dar una enseñanza como la que dio? Así que sigue siendo sinodalidad. La palabra nos ilumina. Entonces, en el paso número 3, en el tema número 3, el acompañamiento como elemento primordial para fortalecer la experiencia sinodal catequética. Y vimos en el acompañamiento, nuevamente resuena Lucas 24, 13 al 35. Es que camina al lado. Jesús caminó al lado. Él no se le paró de frente, no los detuvo. Él continuó el camino de ellos. Como decía anteriormente, se hizo presente hasta donde estaban ellos, los alcanzó. Y él los escuchó todo lo que ellos tuvieron que decirle, aunque Jesús decía, ¿verdad? En un momento dado se los dice, pues que esta gente no entendió nada, ¿verdad? Y luego vuelve y les explica las escrituras todo lo que había de Jesús. Esa fue una actitud fraternal y los ayudó con el discernimiento. Jesús les fue enseñando. Luego aquí nos centra el acompañamiento en 2 textos, Éxodo 3, 7 y siguiente, que era el que yo quería usar porque yo ya tú sabes, tenía mi plan, pero cuando por fin me siento a reorganizar esta charla y vuelvo y repaso todos los temas, tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo. A veces uno quiere llevar un tema de una forma específica y en el camino, yo estoy segura que ustedes en la catequesis y con los catequistas les ha pasado que cuando empezaron o pensaron cómo iban a hacer el tema, lo llevaron de una forma, lo tenían el plan hecho, y cuando lo ponen en oración, invocamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía por donde realmente Él quiere que vayamos. ¿Cierto o falso? Así que esta es una, ¿verdad? Les estoy dando mi ejemplo. Y dentro de este tema, pues ese versículo que yo le marqué, mientras él explicaba las escrituras. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí la lección divina con esta meditación, ¿verdad? Que lo que les quiero dar como ejemplo es permitir que el Espíritu Santo mueva nuestro pensamiento, que sea dejarnos guiar, que a veces somos un poquito cabeciduros, y yo soy bastante cabecidura, que me conoce sabe, y casi todos ustedes me conocen un poco, que tenemos que ser dóciles al Espíritu cuando estamos preparando un tema, cuando queremos compartir algo. A veces tenemos una idea en nuestro corazón, pero realmente Papá Dios nos guía y a veces nos sorprendemos. Tenemos que dejarnos sorprender por el Espíritu eh, para que podamos, ¿verdad? Ser como niños, no perder esa alegría de sorprendernos con la palabra. Así que juntos decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que les dejé una pregunta para que se queden con ella desde la palabra y con todo el tema que vamos a estar viendo. ¿A qué me lleva? ¿Con qué me comprometo?
Inmersos en la palabra de Dios. Dei Verbum nos recuerda que la palabra de Dios es el centro de la sinodalidad y que toda comunidad tiene la responsabilidad de transmitirla y vivirla juntos. Toda la comunidad y nosotros dentro de nuestra comunidad tenemos esa responsabilidad también. Este es como el objetivo. Inmersos en la palabra de Dios, yo lo hice en preguntita porque quiero dirigirme a ustedes desde mi experiencia como coordinadora y dentro de la comisión, como qué cosas, qué necesito, qué a mí me faltó, que yo tuve con qué tropezarme, ¿verdad? Como coordinador o líder católico, ¿por qué debo conocer la palabra de Dios? ¿Qué debo conocer de la palabra de Dios? Que esa es como que el centro de esta charla. ¿Qué debo compartir de la palabra de Dios con mis catequistas y equipo pastoral? A veces usar el mí, se siente un poco como controlador, pero como los catequizando son nuestros, ¿verdad? Los hacemos familia, nuestro equipo, mi equipo, mi gente, ¿verdad? ¿Qué debo enseñar al equipo de catequistas? ¿Cómo enseñarlo si no lo sé? ¿Qué hacer cuando un catequista no conoce la palabra de Dios? Inmersos en la palabra de Dios, como coordinador o líder católico, ¿qué debo conocer de la palabra? Dice San Jerónimo que ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Por eso es importante que todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios que se nos entrega en las Sagradas Escrituras. Recordemos que dentro de nuestra catequesis, nuestro itinerario es en clave bíblica. Y aunque no fuera así, un buen católico debe conocer, estudiar y profundizar en los contenidos de estos sagrados escritos. ¿Qué debo conocer de la palabra de Dios? Aquí tenemos, ¿verdad?, una centralidad, un grupo de temas que les adelanto, y los que han estado conmigo en el curso no entren en crisis, no vamos a ver todo hoy. Este taller tiene una continuidad y lo vamos a ver más adelante. La Biblia como revelación de Dios, la palabra de Dios en la vida cristiana. La selección de una versión de la Biblia apropiada para catequistas, conociendo y explorando nuestra Biblia. La escritura del pueblo de Dios, la palabra inspirada de la iglesia de Dios, la palabra de Dios en lenguaje humano, el desafío de una interpretación fiel, la falacia del fundamentalismo bíblico, el canon de la Biblia, la importancia del estudio de la Biblia para la misión catequética, cómo leer y estudiar la Biblia. Casi siempre comenzamos al revés, estos temas. Y cuando di mi curso, un cuestionamiento que me hicieron al final fue que ¿por qué no empezamos por ahí? Entonces yo les aseguro que por la curiosidad, porque si empezamos por ahí, no iban a ir viendo poco a poco todos los temas. Todo lo que veremos a continuación es una introducción de cada tema, una bien pequeñísima introducción de cada tema, ya que en la certificación de marzo ampliaremos estos temas lo más posible, porque realmente estos temas nosotros los trabajamos en un semestre. 5 meses viéndonos todas las semanas, estudiando y profundizando. La Biblia como la revelación de Dios. Dios no es un Dios que se esconde de nosotros por la eternidad, sino que está a nuestra disposición. Nuestro Dios está presente, está vivo, se comunica con la creación y establece una relación con la humanidad. Dios nos revela su divina presencia de muchas maneras. Experimentamos
algo de la existencia de Dios, de la existencia personal de Dios con la naturaleza, la amistad, el amor, las luchas, la meditación, la alegría y hasta la tristeza, que nos llevan a comprender un significado, un propósito que va más allá de lo superficial. En la oración profunda, en esa meditación de oración profunda, encontramos y nos encontramos con Dios en la naturaleza, en la creación. Una de las razones, ¿verdad?, por las que compartí con ustedes el video inicial es porque nos ayuda, ¿verdad?, a la naturaleza, esa foto, a conectarnos y a desconectarnos, ¿verdad?, del ajetreo con el que venimos para conectarnos con la presencia. La Biblia como revelación de Dios, en esta revelación, Dios invisible, movido por el amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Esto aparece en la Constitución Dogmática de la Divina Revelación y también en el Catecismo de la Iglesia Católica número 142. La palabra de Dios en la vida cristiana. Desde sus comienzos, el cristianismo ha sido una religión sacramental. La Iglesia es la continuación de la presencia de Cristo que sana, perdona y alimenta, llamándonos a una vida nueva y más intensa. La Iglesia, como la expresión visible y tangible de la presencia duradera de Cristo en nosotros, es el sacramento de la presencia en el mundo. Los 7 sacramentos de la Iglesia son momentos específicos e importantes cuando Cristo se hace presente y actúa en la comunidad de fe a través del Espíritu Santo. La selección de una Biblia hoy. Hay miles. Aquí me voy a detener y me voy a extender, ya que para el taller que compartiremos en marzo, la certificación, debemos tener una Biblia de estudio. ¿Qué Biblia utilizar? Definitivamente debe ser una Biblia católica. Mucha gente pregunta y no todas las Biblias son católicas. Pues debe tener el imprimatum papal o en su lugar una carta de aceptación, ya sea porque está en procesos de estudio o en espera de aprobación. Un ejemplo de esta carta es los que tienen la Biblia de los jóvenes. La Biblia de los jóvenes no tiene el imprimatum de la Secretaría de Estado, pero tiene una carta y en la carta explica, ¿verdad?, esa aprobación que está aprobada, pero todavía no tienen el imprimatum. Hay otras Biblias, por ser versiones de distintas traducciones, que tienen la carta y todavía no tienen el imprimatum. Este generalmente se encuentra en las primeras páginas. También podemos encontrar una presentación de esa Biblia en específico. Pueden buscar en las primeras páginas de su Biblia, si no es la Biblia de nuestro pueblo, la que tengan. En las primeras páginas da una breve explicación de la presentación de la Biblia, o en el caso de esta que yo tengo ahora mismo en la mano, que es de la Lección Divina, explica qué es la Lección Divina y que esta es para orar, las colaboraciones, y tiene su imprimatum en este caso. ¿Verdad? Es esta versión que vemos aquí en marrón, de las que le estoy hablando. Tenemos en la Biblia añadidos dirigidos a usar para orar. Esta es una Biblia para orar, para usted tenerla de manera personal. Esta Biblia no tiene otros recursos que tal vez nos ayudarían para el estudio. Esta Biblia, este ejemplo nos ayuda a entender. La versión anterior es exactamente la misma traducción en cuanto al lenguaje que utiliza en los textos,
Pero esta versión de la Biblia de nuestro pueblo tiene todos los añadidos que podríamos necesitar para el estudio. La Biblia de estudio tiene información adicional: título, diccionario, pie de página, textos paralelos, introducción de cada libro, mensaje religioso, origen, ética, contexto, todo lo que ustedes se puedan imaginar en una introducción que tiene cada libro y en los pies de página. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, nosotros la estudiamos desde la fe católica. Esos añadidos los pone la iglesia, por eso tiene el imprimatum, por eso es estudiada. La traducción viene más bien desde el área local que la va a estar utilizando. La Biblia de nuestro pueblo tiene un idioma, una traducción del español bien parecida al de nosotros. ¿Y qué pasa? Es mucho más fácil entenderla y comprenderla. Estos añadidos es lo que nos ayuda a, como iglesia, dirigirnos de una manera homogénea. La escritura del pueblo de Dios. Así que si tienen dudas de la Biblia que vamos a utilizar, me pueden escribir después por ahí. Si no tienen, ¿verdad?, esta versión específicamente, hay otras Biblias de estudio y versiones que nos pueden servir, pero siempre con esas especificaciones. Los estudiantes al diaconado, entiendo que la versión que utilizan es la Biblia de Jerusalén, pero eso ya es para estudiar teología y tiene mucha más explicación, ¿sabe?, para un estudio de la Biblia profundo. Entonces, continuamos con las escrituras del pueblo de Dios. Dios ya había formado a su pueblo y guiado la historia de Israel siglos antes de que se escribiera la primera palabra del Antiguo Testamento. Dios no se reveló por medio de un libro, sino por medio de las experiencias que un pueblo tuvo. También Dios se reveló a través de la vida de Jesús y del nacimiento de la iglesia por el Espíritu Santo, muchos años antes de que escribiera la primera palabra del Nuevo Testamento. Cuando vemos esa parte, es importante saber que la Biblia, más que un libro de instrucciones o una guía para nosotros, es un diario. Muchas veces decimos, encontramos la historia de la salvación, pero nos creemos que es la historia de la salvación lo que estamos leyendo, de lo que estamos aprendiendo. Es para nosotros aprendemos de lo que vivió ese pueblo, pero realmente todo esto se escribió después que se había vivido, que nos trae un mensaje, que a través de este mensaje seguimos los pasos de Jesús, pero ya el pueblo lo había vivido cuando se comienza a escribir. La palabra se transmitió primero verbalmente, dentro del pueblo de Dios. La palabra inspirada de la iglesia, la revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece, ha sido puesta por escrito bajo inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles y del Nuevo Testamento con todas sus partes, son sagrados y canónicos en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor, tales como han sido confiados a la Iglesia. Esto nos lo enseña la Constitución Dogmática de la Iglesia sobre la Divina Revelación número 11 y también en el Catecismo de la Iglesia Católica número 105. La palabra inspirada de la Iglesia de Dios. La Iglesia, en relación con la palabra inspirada, enseña tanto el aspecto divino como el humano.
Si se fijan, cuando decimos que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, y vamos a la palabra, me gusta hacer esa comparación, ¿verdad? Porque es verdaderamente inspirada por Dios y verdaderamente escrita por hombres. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos. Como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Tomado de la Constitución dogmática de la Iglesia sobre la Divina Revelación, número 11, y del Catecismo de la Iglesia Católica, número 106. Le hacen la Constitución dogmática, les va a gustar. Si están viendo este tema, la palabra de Dios en lenguaje humano. La Iglesia, por medio de las Escrituras y de la doctrina y de su doctrina, nos enseña que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente humano. Asimismo, se nos enseña esta doble naturaleza de las Escrituras. Ah, ya me había adelantado. ¿Vieron cómo yo soy? La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. En este caso está en la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación número 13 y en el Catecismo de la Iglesia Católica número 101. El desafío de una interpretación fiel. No se puede dar todo el significado de ningún pasaje de la Biblia con una sola explicación, ya que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra ofrece un significado completo y riqueza a cada persona y a cada generación, sin sacrificar su verdad fundamental. Siempre podemos profundizar en su riqueza. A veces vemos un texto para un tema y nos inspira. A veces un papa tomó un texto y lo utilizó para una meditación, para una carta de la que nos publican, pero igualmente yo la puedo leer y me inspira, viendo la verdad, buscando la riqueza y la profundidad de ese escrito. Nos ilumina en todo momento, iluminó a la iglesia antigua y nos ilumina a nosotros también. El desafío es poder interpretar correctamente desde nuestra fe católica. Es esencial que interpretemos los pasajes de la Biblia primeramente en sus contextos originales históricos. Como estábamos mencionando, es un diario. El pueblo de Dios vivió, acompañó. Los apóstoles estuvieron con Jesús y luego se escribió. Siempre que vemos un texto, tenemos que ver y reconocer ese contexto histórico de ese texto que vamos a estar leyendo. Y los contextos literarios. Hay distintos estilos literarios dentro de la Biblia. Yo creo que casi todos. Desde la poesía, la historia, todo está en la Biblia. Hay que ver, por eso es importante los añadidos, porque la iglesia nos explica, si no sabemos, ¿verdad? Porque no somos literarios. Digo, yo no soy literaria. Ese estilo literario con que está escrito ese libro. Una vez uno descubre en esa introducción que nos da la palabra de Dios, en qué contexto histórico está escrito ese libro y qué estilo literario está utilizando, podemos examinar mejor su significado. ¿Podemos dejarnos inspirar sin conocer nada de eso? Sí, viendo un ejemplo, pero no debemos. Como católicos responsables debemos conocer
el contexto tanto histórico como estilo literario de esos textos que vamos a estar estudiando, a lo mejor meditando, pero también nosotros como coordinadores estamos compartiendo y enseñando. Aquí, levanten la mano los que estuvieron en mi curso, su dolor de cabeza más grande, profundo y doloroso con este ejercicio. Lo puse como un ejemplo, realmente lograr entender estos 4 significados importantes cuando vamos a leer la palabra de Dios. Nos tomaría 2, 3 clases como nos pasó a nosotros en el curso, pero no quería dejar de presentárselo, ¿verdad? Como a manera de introducción. Tenemos que conocer el significado literal, exactamente qué está queriendo decir ese autor de la Biblia. El significado cristológico. De toda la palabra de Dios, aunque sea en el Antiguo Testamento, nos lleva a Cristo. El significado canónico, que es aceptado, que nos enseña la iglesia, que es el canon. Y el significado eclesial, cómo seguía la iglesia a través de ese texto. Un mismo texto puede tener todos esos significados. Y al principio puede parecer una locura tratar de hacerlo, nos enredamos, no sabemos, llamamos a Damari, pero una vez que empezamos a tener ese acercamiento con la palabra, se vuelve mucho más sencillo. Y a veces lo hacemos, después que uno lo hace constantemente, cada vez que ve un texto, viendo el significado literal, cristológico, canónico y eclesial, ya uno lo hace como cuando uno va a escribir cursivo, que uno busca todo lo que esa palabra, cómo se une. Pues así mismo nos pasa, ya lo hacemos como que de manera automática. A veces hay que pensar un poquito más, pero esta es una parte de las partes más complicadas. La falacia del fundamentalismo bíblico. El fundamentalismo bíblico surge cuando las personas no toman en cuenta lo que estábamos hablando, el contexto histórico y la situación cultural en las cuales se escribieron las escrituras. Como ya habíamos mencionado, es más un diario, es lo que vivió el pueblo de Dios. Cuando las personas hacen el fundamentalismo bíblico surge cuando las personas hacen que las escrituras digan lo que quieren que digan, sacando los versículos de contexto e ignorando el significado básico que quiso darle el autor humano original a ese texto. No podemos tomar la palabra, ¿verdad? Y decir lo que nosotros queremos. Siempre tenemos que dejarnos inspirar, ver cuál es el significado y el contexto histórico en que estuvo ese texto. No podemos sacar, por ejemplo, el Apocalipsis y decir que todo lo que está pasando ahora es porque el Apocalipsis va a suceder ahora. No, tenemos que ver en qué contexto vivía ese pueblo de Dios cuando se escribió el Apocalipsis y qué significa cada cosa específicamente. El fundamentalismo bíblico surge cuando se niegan a tomar en cuenta el carácter histórico de la revelación de la Biblia. Se rechazan los estudios decisivos y métodos científicos para la interpretación de esta. La Biblia se estudia profunda y constantemente. Y a veces decimos, mi Biblia del 1908 que yo llevé a mi curso, dice lo mismo que mi Biblia que compré hoy. Pues no. Muchas veces los estudiosos encuentran pergaminos, descubren una traducción más adecuada a lo que se encuentran un pedazo de algo, o logran descifrar una traducción y se corrigen textos, se hacen interpretaciones nuevas utilizando la antropología
Y la iglesia, los biblistas de la iglesia en Roma, tienen solamente para ayudarnos a nosotros, al pueblo de Dios, cómo tomar en cuenta esos métodos científicos que ellos han estudiado. Cuando el fundamentalismo bíblico surge cuando se trata el texto bíblico como si el Espíritu de Dios lo hubiera dictado palabra por palabra, negando a los autores humanos que son seres limitados. Aunque hayan sido inspiradas por Dios, como nos enseña la Constitución Dogmática número 11, sabemos que fueron escritas y no solo escritas, traducidas y compartidas por seres humanos limitados y que aún continuamos descubriendo cosas nuevas. El fundamentalismo bíblico surge también cuando no reconocemos que el texto inspirado se ha formulado en palabras y expresiones condicionadas por la época y la cultura de las cuales se escribió. Yo estoy segura que las personas de aquella época, si tú le decías, en la computadora nos vamos a conectar por Zoom. Jesús va a estar hoy por Zoom. No iban a tener, para dar un ejemplo como que drástico, de el tipo, cómo vivían, cómo estaban y que esas palabras utilizadas eran lo que había en esa época. El lenguaje se ha desarrollado mucho más luego de esos escritos. El canon de la Biblia. El canon es la lista de escritos que se consideran inspirados por Dios. Definen sin reserva lo que acepta o no como escritos sagrados. El canon bíblico es la colección permanente de libros que el pueblo de Dios ha determinado que es su norma de fe. Los escritos inspirados alimentaban la vida de fe de la comunidad y cubrían sus necesidades más profundas y ofrecían una regla de vida. Poco a poco se decidió que estos libros eran una reflexión auténtica de la fe inspirada por Dios para la comunidad. La reflexión, la inspiración y la autoridad de la iglesia juntaron su literatura y escogieron los escritos que se iban a incluir en estos textos sagrados, que es la Biblia como la conocemos hoy, nuestra colección de libros. La fecha no se las puse ahí, eso lo vamos a estar viendo, y la cantidad de libros, y porque hay unas Biblias que no tienen, que no son católicas, no, le faltan unos libros, etcétera, lo vamos a ver en marzo más específicamente. La importancia del estudio de la Biblia. Estudiar la Biblia en el contexto de la iglesia significa que leamos con la ayuda y la orientación de la iglesia. Los académicos bíblicos nos enseñan acerca del significado de los textos bíblicos para que podamos comprenderla. Actualmente contamos con varios métodos de estudio. En esa enseñanza, el Padre Pío VII escribió: ha de esforzarse pues el intérprete con toda diligencia, sin descuidar luz alguna que haya aportado las modernas investigaciones, por conocer la índole propia y las condiciones de vida del escritor sagrado, del tiempo en que floreció, las fuentes escritas u orales que utilizó, así como el vocabulario por él usado. Volvemos a ver, ¿verdad? Que hay gente que todavía estudia la Biblia y hay distintas escuelas. Yo puse después. No. Hay distintas escuelas. La gente tiene que estudiar muchísimo para ser antropólogo y tiene que estudiar muchísimo para poder traducir. Así que hay grupos de estudiosos de la Biblia que se dedican a estudiar la Biblia desde la antropología. Otros
desde la literatura, otros desde desde las traducciones. Entonces, ¿qué pasa? Eso se une en un trabajo común, en una oficina en común, de donde sale el sello papal, el imprimatum, donde por eso aceptan ese pie de página, esas orientaciones que nos dan a nosotros para que lleguen a nuestras manos. Parece sencillo cuando la Biblia llega a nuestras manos y a veces hasta la encontramos cara, pero es un gran esfuerzo el que se hace para que la palabra de Dios pueda llegar hasta nosotros. ¿Cómo leer y estudiar la Biblia? Hay miles de consejos. Este va a ser el tema principal para el taller de marzo. No se lo pierdan. Mientras tanto, usar los añadidos, que es lo que dice la iglesia, es lo que nos ayuda. Todos esos añadidos que tiene nuestra Biblia de estudio, ¿verdad? Yo espero que todos, ahorita voy a ver que me enseñen la Biblia que tienen por ahí. Y no completar el estudio de una sección de la Biblia hasta considerar estas 4 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué significa para mí? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Vamos a ver un poco cuál es la Biblia que tenemos. Pueden abrir los micrófonos y contarme. Si tienen una duda, qué les pareció, qué les llama la atención. Vamos a coger ahora un momentito para ese momento. ¿Ya buscaron el imprimatum en su Biblia? ¿Qué tipo de Biblia tienen? Nosotros como coordinadores parroquiales o como catequistas, no podemos tener un instrumento que no pertenece a la fe que estamos enseñando. Si nosotros estamos enseñando la fe de la Iglesia Católica, no podemos utilizar una Biblia que no es católica. Damaris, yo utilizo la Biblia católica para jóvenes. Está la carta del cardenal presidente del CELAM para la Biblia católica para jóvenes. Es la que aparece y está firmada por Francisco Javier Erasmus Osa, cardenal arzobispo de Santiago de Chile. De Santiago de Chile. Quiere decir que ese obispo es quien autoriza esa publicación. ¿Quién tiene la de la Lección Divina? La de la Biblia de nuestro pueblo de la Lección Divina. Ajá. ¿Qué dice la presentación? Yo sé que tiene el imprimatum, pero ¿qué dice la presentación? Está como en de justo después del índice, como en la 3ª página. La María, el imprimatum es lo que dice que es aprobada por la comisión de la conferencia episcopal. Sí. Y ves, ¿qué dice tu Biblia de la lección? En la presentación dice una Biblia más, como decía Luis Alfonso Choquel en la primera edición de la Biblia del Peregrino. Hay que alegrarse de que esta nueva versión no venga a llenar vacío alguno. ¿Sigo? Ahí dice presentación. Sí. Bueno, Mira. la mía dice. ¿Cuál es la? Deja ver la tuya al frente. Esa es más bien. Es del 2007 la mía. La mía es de 2015. Dice, usted tiene en sus manos una Biblia para orar. Así dice la misma presentación del libro que estamos comenzando. Toda palabra fue escrita para hablar al corazón, aunque no solo. Tampoco la lectura de la Biblia nos conduce inmediatamente a la comunicación con Dios y a la conversación y al cambio de la vida. Así que en la misma presentación de la Biblia que usted tiene, le explica para qué. Cuéntame, Sandra, cuéntame. ¿Qué dice la tuya? A mí me encanta, esta Biblia a mí me encanta. Yo tengo la Biblia de estudio. Y esta la tengo en la web porque esta es la que yo cargo para todas partes. Pero desde que yo tengo esta, que es del Instituto Fe y Vida, de los mismos que hicieron la Biblia para jóvenes, pero esta es para los adultos.
Ujú. Esta se llama Biblia Católica, Fe y Vida, ¿verdad? Es para los adultos. Y el imprimatur, que es una autorización oficial concedida por un obispo. En la mía dice, el Neil Obstad, dice presbítero Juan I. Alfaro, Censor Laborium, de febrero de 2018. Y el imprimatur dice The Most Reverend Stephen E. Blair, administrador episcopal de la diócesis de Stockton, California. Ok. Pero a mí me gusta porque esta Biblia, aparte de la de estudio, te permite también, te ayuda a generar esos momentos de reflexión, de intimidad, de oración, de estudio también, pero a otro nivel. Así que a mí me gusta mucho también. Las dos las utilizo paralelamente. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir su Biblia? Bueno, yo voy a tener que ir mañana a comprarme una Biblia. Porque Damaris, esta tiene más de 40 años conmigo. Y yo tengo otras Biblias, pero esta la llevo en el alma y el corazón. Sí, yo tengo la mía que me regalaron cuando yo me casé, yo la tengo todavía, yo voy para 30 años de casada. Y la tengo así, tú sabes, con muchos Sí, papelitos sí. Igual que y todas las cositas que uno como que dividió, que fue especial, los retiros que hemos ido, qué sé yo. Pero para cuando vamos a compartir la palabra de Dios o hacer una reflexión para el ahora, ustedes han escuchado mucho el aquí y el ahora, ¿verdad? Según vemos el contexto en el que vivía el pueblo de Dios, tenemos que ver también el contexto de nosotros como pueblo el día de hoy. Y entonces, la modernidad nos ayuda a que hay una explicación en esa Biblia de estudio más profunda, más moderna, más con la realidad que vivimos en el día de hoy. Rosa, ¿ibas a sí, compartir algo? sí, yo tengo la Biblia latinoamericana que me ha resultado bastante útil y práctica, y de igual manera utilizo esta, la de los jóvenes. Esta ha sido muy útil. No sé si la conoces esta. Sí, claro. Las dos se complementan, pero tomando en consideración lo que plantea, por la cantidad de años y uso que tiene, pues hay que cambiar hacia otra actualización. Pero está muy práctica y muy buena. Sí, es como, sí. la mía es la Biblia latinoamericana, letra grande, y yo tenía como 22 años más o menos cuando yo la compré en un Ok. retiro allá en la ciudad de Chicago. Pues a veces vemos que no, pensamos que no es necesario cambiar nuestra Biblia, le cogemos cariño, Sí. ¿verdad? Porque si de verdad uno ha estado, ¿verdad? Ahí constantemente, uno le tiene notitas, uno ha subrayado, han habido eventos especiales, retiros, una misa que uno llegó y cogió y escribió. Pues eso es importante, pero eso es para uno de manera personal. Cuando uno como coordinador va a estar compartiendo la palabra de Dios, pues es bueno que tengamos, o hacer un estudio con nuestros catequistas, es bueno que tengamos una versión por lo menos un poco más moderna, porque todas esas traducciones y todos esos añadidos que nos da el pie de página, que si los leemos, nos va a ayudar muchísimo a poder tener una reflexión o a llevar un tema específico que queremos compartir con los catequistas o con los papás o con los catequizando, pues eso nos ayuda un montón. Damaris, a mí me llama la atención la mía, que es la de nuestro pueblo, la Biblia de Peregrino, América Latina. Es la 10ª edición, tiene imprimatum del cardenal Oscar A. Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, del 2012, pero abajo lo que me llama la atención es que dice imprinted in China. Yo digo, ¿cómo que impreso en China? Si China ni... Lo que pasa, eso es por Bueno, lo que pasa es que es donde el más costo. económico imprimir. Es cuestión Ellos imprimen cualquier cosa. O sea, no cualquier cosa, nuestra Biblia. Tienen mayor capacidad para imprimir eso, casi todas las editoriales, cuando uno los contacta, y de eso a lo mejor em, Rosita nos puede también hablar, pero para la impresión de los libros, pues es mucho más económico allá. eso. Damari, Ajá. Mariela por aquí.
Cuéntame. Yo acabo de revisar, yo tengo a la mano, me falta una quinta que no la tengo a la mano. Yo tengo a la mano ahora mismo 4 Biblias, las que yo uso. No voy a decir cuál es más vieja, porque tengo unas 2 latinoamericanas que tienen muchos años. Pero tú me vas a creer que la que tengo ahora mismo, la más cercana, es la Biblia de nuestro pueblo, la Lectio Divina. Dice que se imprimió en el 2013, o sea que ya tiene sus 11 años. Pero la realidad del caso es que la compré hace menos de 6 meses en una Ujú, librería ujú. católica. Y de 2000 para acá, más o menos, esas son las que vas a encontrar, 2006, 2015, por ahí. Ujú. Las que van a Y es estar la en que estoy la, en usando. la, bi- en las librerías ahora, todavía se consiguen de 2006, ¿sabes? Vas a comprarla como nueva y es como de Sí. 2006 la versión. Sí, estas las tengo, las de nuestro pueblo las tengo porque son las que usamos en catequesis por la lectura. Tengo Ajá. una de jóvenes que nos las habían regalado. No la uso mucho porque yo tengo un nivel intermedio, o sea que la de jóvenes todavía muy fuerte, no me gusta tanto para ellos. Pero la latinoamericana fue con la que yo me crié. O sea, Ajá, esta yo es también. mi amor, la latinoamericana. Y tengo una que creo que tiene más bueno, la compré en la adolescencia yo, y otra que me regalaron que vi que tiene 50 y pico de años. Y yo pensaba que estaban perfectas. Esa es Para mí una de eran de perfectas. las dinámicas que más les gustó y Beth a lo mejor puede comentar en el curso que yo les dije, tráigase las versiones, que todas las versiones que tienen. Y yo me llevé una versión de mi papá que es de 1908, preciosa, ilustrada, casi todo estaba ilustrado, bien grandota. Y ese era el contacto que mi papá tenía con la palabra de Dios, bien diferente al que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Miren, ¿saben qué? Que todos tenemos más de una Biblia y eso es una bendición y un privilegio. ¿Saben en cuántos lugares nunca jamás han podido tomar en sus manos y ver ahí, ¿verdad? Leer lo que es la palabra de Dios, tanto porque son otras religiones, porque se prohíbe, porque se persigue, por la pobreza. Así que eso es un elemento importante para, ¿verdad? Uno reconocer y dar gracias, que a veces damos por sentado lo que tenemos y lo que disfrutamos, y la realidad es que lo que para nosotros es algo cotidiano y normal, para otros es simplemente imposible o un lujo o un sueño. Inmersos en la palabra de Dios. Como coordinador, catequista, ¿qué debo compartir de la palabra de Dios con mis catequistas o equipo de pastoral? Bien importante para nosotros, y pongo paso 2, ¿verdad? Porque dentro de la metodología Alégrate, dentro de nuestro itinerario bíblico, orar con la palabra de Dios. Yo les recomiendo, ¿verdad? En toda reunión, en todo encuentro y actividad, debemos tener la lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios. No solo con los catequistas, sino también con los padres, que se acostumbren, que la oigan, que la practiquen. A veces lo hacemos hasta el eco de la palabra. Muchas veces he estado en encuentros que vamos a hacer lección divina y lo hacen hasta el eco de la palabra. Ese es solo el segundo paso de la lección. Ahorita lo vamos a repasar. Y obviamente con los catequizando. Nosotros como coordinador, pues a lo mejor, si no tenemos un grupo, ¿verdad?, de catequesis, pues sería con los catequistas y los padres y los encuentros, ¿verdad? Pero en toda nuestra catequesis debemos utilizar la lección divina y la podemos desarrollar como queramos, los más pequeñitos con láminas, pero provocando, ¿verdad?, este encuentro con la palabra. También no solo utilizarlo como medio de oración. En el equipo es bien importante utilizar la palabra, la lección, como meditación, discernimiento, medio de esperanza y confianza en el Señor. Meternos y sumergirnos inmersos en la palabra de Dios, utilizando el segundo paso, que es la lección divina. Primero que todo hay que invocar el Espíritu Santo. En el caso de hoy lo hicimos invocando la Santísima Trinidad
y meditando el credo, ¿verdad? Donde están las tres divinas personas. La invocación al Espíritu Santo no es solo una oración específica. Cualquier invocación al Espíritu Santo, meditada, con los más chiquititos, con láminas, con los papás, ¿verdad? Espontánea, es hábil. Leer la palabra de Dios, volver a repasarla, explorar el contexto y los personajes, ¿verdad? Muchas veces decimos, compartimos la palabra o frase, ¿verdad? Como pie forzado para volver a releer esa palabra. Hacemos eco de la palabra, pero no nos podemos quedar ahí. El eco de la palabra es parte de leer y releer el texto. El paso 3 es meditar. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dice la palabra de manera personal? ¿Verdad? Tenemos que ver el hecho histórico, el texto literal y ver, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí? Orar. Hay que agradecer por la palabra de Dios. Contemplar. Dejarte animar por el ardor de la palabra. Descubrir qué te sorprende. No solamente decir, ay, qué bonito. No, qué bonito no. Contemplarlo más allá, ese nivel grande, eso que no podemos como que explicar, dejarnos sorprender como se sorprende un niño. Contemplar y actuar. Algo que siempre comparto y que siempre dejo saber es que la palabra no te puede, ¿sabes? Si tú lees la palabra de Dios y te dejas quieto, si no hay una respuesta, vuelve a empezar. Volvamos a empezar. Siempre esto es una conversación. A Dios hay que darle una respuesta, aunque sea que no. Aunque sea que no. Inmersos en la palabra de Dios. ¿Qué debe enseñar al equipo de catequista? Todo lo que yo sé. No podemos quedarnos con nada para nosotros. Todo lo que hablamos, que aquí lo repasamos por encimita, que a lo mejor no hemos profundizado en esos temas, pero lo que yo sepa, todo lo que yo sepa, lo debo compartir. Todo lo que hemos aprendido en este taller de hoy y en los talleres anteriores, en los encuentros anteriores, todo lo debemos pasar a los catequistas. ¿Cómo enseñarlo si no lo sé? Esta es una parte bien importante y muy humilde de uno como coordinador. A veces uno llega a coordinador por el compromiso. No por el compromiso que decidí aceptar, sino porque alguien vio en ti ese compromiso, ese ahínco, esa fidelidad, ¿verdad? Pero no lo sabemos todo. Es importante tener presente que debemos buscar espacios de formación. Este ha sido un espacio maravilloso de formación. Y tenemos también que saber que cuando no sabemos, pues no sabemos. Podemos buscar recursos, siempre yo digo, vayan primero a la parroquia. Hay parroquias que son muy bendecidas y tienen diácono o el sacerdote tiene disponibilidad y hay sacerdotes que no tienen disponibilidad, pero la sacan si uno se la pide para formarnos en la parroquia. Sabemos también que hay parroquias que no tienen ningún tipo de formación ni hay disponibilidad, pero a lo mejor hay un agente de pastoral que sí está preparado. Por eso es importante hacer equipo con los demás pastorales y conocerse entre ustedes, ¿verdad? A veces es gente que anteriormente fue líder y ya pues no tiene ninguna pastoral, pero sabemos que tiene el conocimiento o que en algún momento daba curso de algo que necesitan los catequistas, en este caso de Biblia. Podemos hacer contacto con esas personas.
Y si yo no sé, educamos, formamos a los catequistas y me formo yo también. También conocer los cursos que ofrece nuestra diócesis. Nuestra diócesis tiene un curso, entiendo que es de 2 años, Sandra, si quieres me corrige, de estudio bíblico, de Biblia. No me acuerdo exactamente el nombre completo del curso. Ahora tienes el de misionología, pero siempre se van renovando en los temas que ofrece el instituto y lo publican siempre nosotros les compartimos la información, que es importante una vez tomar la decisión de simplemente separar ese tiempo porque eso es para uno mismo y para poderlo compartir. Ujú. Entonces, saber que como Comisión Diocesana de Catequesis siempre estamos disponibles para ayudarles y guiarles en el proceso. No necesariamente es que nosotros vamos a ir a dar el curso. A veces hay gente preparada por ahí que ya tiene su certificación y podemos decir, pues tú sabes qué, tal persona cogió el curso completo. Vamos a hablar con ella a ver si hacemos algo en la zona y traemos todos esos catequistas, ¿verdad? Que necesitan o que quieren repasar, porque a veces no es que necesariamente no lo sabemos. Hay cosas que hemos repasado muchas veces, pero cuando nos disponemos a formarnos, internalizamos la necesidad de aprender. Y todos los días, cada vez que uno va a un curso o a una formación, siempre uno aprende algo nuevo. Esta parte de cómo enseñarnos si no lo sé, nos toca tomarnos un chocito de humildad y poder levantar la mano y decir, mira, yo no lo sé, no sé cómo hacerlo, empiezo por la parroquia, no encontré respuesta o no hay, en este caso, alguien, porque ya está todo el mundo viejito, el padre es solito y está bien ocupado, el diácono, no tenemos diácono. Pues vamos entonces a ver qué tiene la diócesis, ¿verdad? Y lo compartimos no solo con nuestros catequistas, sino que si nosotros mismos vemos la posibilidad, continuar formándonos. Y pues siempre, ¿verdad? Saber que la comisión está para apoyarles, ayudarles y conseguir los recursos si no los tenemos nosotros mismos, porque lo mejor que hay es que entre nosotros mismos podemos compartir lo que tenemos y se multiplican los panes y los peces. ¿Qué hacer aquí inmersos en la palabra de Dios? Tenemos que tener bien presente que ese amor que tenemos por la palabra de Dios, no todo el mundo lo tiene. ¿Qué hacer cuando un catequista no conoce la palabra de Dios? Acompañar. Estoy segura, ¿verdad?, que todavía está fresco ese tema que nos compartió Cleta. Caminar al lado, escuchar activamente, tener una actitud fraternal, llevar el proceso de aprendizaje con amor. No podemos descartar y ser crueles con quien quiere dar un servicio. A veces estas personas se hacen disponibles y no tienen todo el conocimiento. Es de nosotros guiarles en el proceso de aprendizaje. Han habido muchas situaciones de que, pues, hay catequistas que nosotros no lo sabíamos o nosotros pensábamos que sí podían o originalmente no había el proceso de entrevista para los catequistas, así que cualquier persona que se hacía disponible era católica, práctica en la parroquia, lo acogíamos como catequista. Es importante que conozcan el itinerario catequético y la palabra de Dios. Si la persona ya está dando catequesis, acompañar más de cerca, con visitas para corregir, en corrección fraterna, no es que delante de los niños ni nada de eso vamos a hacer, ¿verdad? Hacer sentir mal a la persona. Pero debemos evitar errores de pastoral, errores de enseñanza o confusión en los catequizando. El catequista que lleva muchos años sabe que enseñamos lo que la iglesia nos dice. Yo puedo tener un pensamiento, mira, pues yo creo que
yo no sé, que los nenes deben hacer la primera comunión, esto es un disparate, después de bautizarse, como antes de la confirmación. Sí, pero eso es lo que yo creo, eso no es lo que la iglesia me enseña ni lo que lleva el proyecto. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los pensamientos personales y ir corrigiendo, educando, enseñando y acompañando a estos catequistas que no están tan maduros en la fe y que pues por su buena voluntad, por su disposición, por su perseverancia en la parroquia, pues están como catequistas. Por eso siempre es bueno que en todos los encuentros que hagan con sus coordinadores, ustedes como coordinador con sus catequistas o con su comisión de catequesis, lleven un tema medular. Pues todo el mundo da por hecho, como hoy, que conocemos la palabra de Dios, pero estamos seguros que hay detalles de la palabra de Dios que no todos conocemos. Me dicen, mira que va a haber, pues yo voy para allá a ver qué aprendo nuevo, a ver qué me dice, cómo puedo ampliar o cómo lo puedo enseñar de otra forma. A lo mejor ya sé el mismo tema, pero la persona lo enseñó de otra forma y yo aprendí a enseñarlo de otra manera, ¿verdad? Pues como coordinadores, siempre llevar esos temas que creemos que todo el mundo conoce, pero que hemos visto, ¿verdad? Que hay lagunas. Siempre consultar con su párroco cuando hay situaciones de que la persona pues o entró en un error y un niño se quejó, un papá dijo que el catequista dijo y era un disparate, hacer corrección fraterna, no vamos, ¿verdad? Ni a ir, ni a regañar a la persona, ni a sacarlo, ni no, acompañar. Mira, ¿qué fue lo que sucedió a este niño? Este papá, el papá dijo que el nene dijo y no sabemos cómo fue tampoco, si realmente hubo una mala enseñanza, sino, ¿verdad? Ir a escuchar, ¿verdad? Escuchar todo lo que sucedió. Y entonces ir haciendo corrección fraterna, consultarlo con el párroco, a ver qué nos puede decir. Y aquí la importancia de la entrevista inicial y el proceso de admisión de los catequistas. Porque ahí es, como estaba mencionando, donde al no haber un método establecido de entrevista inicial y proceso de admisión para los catequistas, por ser, como yo mencioné, personas que son bien fieles en nuestra parroquia, que son gente de comunión dominical, que no faltan a una misa, pues los admitimos como catequistas y que son gente muy buena, no decimos que no, esos son los que queremos, pero tenemos que formarnos. Así que esa es, ¿verdad? Ahí vamos dentro de estos procesos que estamos haciendo dentro de la comisión para que no haya que corregir tanto y acompañar más y que ellos nos eduquen a nosotros, ¿verdad? Como coordinadores, sin tener situaciones. En esta jornada de capacitación, hasta hoy hemos visto estos temas, ¿verdad? El tiempo es ahora, la urgencia del servicio catequético. La catequesis como camino sinodal, construyendo una comunidad viva. El plan de pastoral catequético como elemento fundamental para fortalecer la sinodalidad del equipo. Acompañamiento como elemento primordial para fortalecer la experiencia sinodal catequética. Y el día de hoy, ¿verdad? Inmersos en la palabra de Dios. Y vamos a ver, pasamos al próximo slide, con qué te quedas. Pero con qué te quedas, quiero que pensemos, ¿verdad? En ese primer momento que tuvimos de la lección divina. Y lo con qué te queda, sí desde la palabra de Dios, sí inmerso en la palabra de Dios, pero como con la gama de todos de los 5 talleres, ¿verdad? ¿Con qué te quedas? Desde la palabra de Dios, todo lo que hemos visto hoy sí, ¿verdad? Pero también podemos hacer eco de todo lo que venimos, ¿verdad? Compartiendo en los talleres anteriores. Me gustaría, no somos tantos y nos queda un ratitín de tiempo, no tanto, pero un ratito, que tratáramos de expresarnos
todos, ¿verdad? Habemos 28 personas en este encuentro. Sería maravilloso que cada uno de nosotros pudiera compartir con qué se queda, porque a veces esa palabra que usted va a compartir la necesita uno de nuestros compañeros, ¿verdad? Y entonces sería maravilloso, ¿verdad? Que cada uno de nosotros puede ser una palabra o frase, no tiene que ser, ¿verdad? Un resumen de todo lo que hemos visto, sino con qué te queda. Pero que a lo que me refiero es que a la luz de la palabra, ¿verdad? Del camino de Maús que nos iluminó en los encuentros anteriores, no tiene que ser solamente de este encuentro, sino a la luz de esa palabra y de los encuentros anteriores, ¿con qué te quedas? Bueno, voy a comenzar. Yo me quedo bien tranquila, bien alegre y bien feliz porque sé que en este camino no voy a estar sola. Sé que los tengo a ustedes, sobre todo tengo a Dios. Nos da miedo, pero me quedo con eso, que sé que no voy a estar sola. Y muchas gracias, muchas bendiciones y mucha salud. Amén. Y yo me quedo también igual, en el camino, en mi caminar está Dios, está Jesús y el Espíritu Santo. Y le trataría de llevar a los catequistas el mensaje de que no solo basta con ser bueno, amoroso, ¿verdad? Tranquilo, hay que conocer la palabra. Hay que conocer, llevar la palabra, conocer, leer la Biblia, actualizarla y ¿ves? Para así poder enseñar a los demás, a los niños y a los jóvenes. Tenemos que hacer eso. Yo me quedo con que en este caminar estamos todos juntos. Nosotros como coordinadores, con la comisión, nosotros con los catequistas, con los niños, que vamos a tener dudas, que vamos a tener algunas veces frustración, pero estoy abierta a recibir, abierta a escuchar, abierta a poder entender un poquito más y poder entonces poder dirigir y ayudar en sinodalidad y en corresponsabilidad el caminar del catequista, de los catequistas y ayudarnos unos a otros para que ¿verdad? La palabra nos dirija, la palabra sea nuestro centro y que los niños, pues, según nuestra experiencia, puedan recibir esa palabra y ellos mismos poder seguir formándose en la experiencia divina de lo que Dios quiere llevarlos a ellos poco a poco. Yo, como había dicho, mi cámara no funciona, así que por eso no me pueden ver por aquí. Te escuchamos, Yo, Pablo. gracias. Yo me he expresado como algunas personas se expresan cantando, pues lo voy a expresar en forma de oración, una pequeñita oración. Le pido al Espíritu Santo que me guíe, que nos haga conocer cuál es nuestra misión, que nos guíe, que nos conduzca para ser personas que acompañemos los otros, que seamos cercanos, sobre todo llevando a Cristo en este plan que tenemos y que juntos llevemos todo, sobre todo centrados en la palabra de Dios, como esa palabra que nos guía y que nos lleve a la misión que nos propone el Señor en este momento. Amén. Buenas noches. Yo me quedo como Jesús en el camino de Emaús, lo que nosotros como coordinadores tenemos que acompañar a nuestros catequistas y que cada vez que tenemos, ¿verdad? Eso, tenemos que acompañarlos con nuestros dones y con cada conocimiento que vamos adquiriendo. Así que me quedo con este acompañamiento. Bueno, buenas noches. Yo me quedo con mucha gratitud y con la importancia de reconocer
que caminamos juntos y de igual manera la importancia de continuar en la formación y poder profundizar con lo que estamos aprendiendo para poder acompañar mejor a quienes nos acompañan. Buenas noches. Yo me quedo con que me tengo que conocer como coordinadora, ¿verdad? Que es una gran responsabilidad. Desde el día uno lo sabía, pero cada vez que cojo uno de los talleres me di cuenta que es bien grande la responsabilidad. Que me tengo que conocer, ¿verdad? Que por algo estoy en esta misión y que no estoy sola. Y que como yo me sienta como coordinadora, es lo que yo voy a reflejar y así se van a sentir los catequistas. Y que el acompañamiento es clave aquí. Y que le doy gracias a Dios que los tenemos a ustedes comisión de catequesis porque están ahí apoyándonos y aprendiendo. Ustedes son instrumentos que utiliza Dios para nosotros poder seguir adelante. Pues yo me quedo con que nosotros tenemos que primero estar inmersos en esa palabra de Dios, hacerla nuestra para poderla transmitir, porque si no hubiera un protagonista, ¿verdad? Que es Jesús, que eso es lo que nos revela la palabra, todo lo que vivió y Dios que nos también no habla de directamente de su obra, ¿verdad? Que en esa palabra no hubiera sido palabras muertas, ¿verdad? Esto que está escrito en la Biblia, si no lo transmitimos y no lo compartimos y no lo vivimos, pues no podemos quedarnos con nada para que entonces pueda realmente esa palabra ser viva. Yo me quedo con un corazón agradecido y con el ánimo de continuar en la esperanza. Gracias por su acompañamiento. Buenas noches. Se creen que yo no he estado conectada, pero no me había podido conectar en los otros anteriores, pero sí lo he visto gracias a las grabaciones, que eso ayuda mucho a los que no nos podemos conectar tal vez a la hora. Y de todos los talleres, ¿verdad? De todos los encuentros, el de acompañar me llevó mucho a reflexionar sobre mi rol como coordinadora. A veces uno como coordinador tiene muchas responsabilidades, pero esa de acompañar, que es tan importante y que va de la mano también, que inmerso en la palabra, yo tengo que también dar ese acompañamiento, ese catequista, como estaba diciendo Damari, que tal vez no está tan inmerso en la palabra y conozca la palabra, y tal vez a veces descuidamos ese acompañamiento. Así que he reflexionado sobre esa parte en mi rol de coordinadora, que es algo que debo mejorar, porque aunque acompañe, se requiere mucho más, se requiere mucho más. Y estar más, ¿verdad? Es que como yo tengo muchas capillas y alrededor de 35, 37 catequistas, a veces se me hace difícil ir a todos los centros a la misma vez, pero me gusta ir porque para ellos es importante ese acompañamiento de nosotros como coordinadores y esa formación también que podamos darle a los catequistas, aunque ustedes en la diócesis nos den formación y encuentro, sabemos que muchos de nuestros catequistas no pueden llegar, pero el que nosotros podamos llevarlo a nuestras parroquias es bien importante. El pasado 22 yo no pude ir a la reunión del sábado, fue una compañera en mi ausencia, porque del encuentro del 11 de enero en San Lorenzo, yo se lo di a mis catequistas y ellos estaban bien agradecidos, querían más, vieron, ¿verdad?, esa necesidad. Así que eh, tenemos mucho trabajo como coordinador. Hay como que seguir organizando, priorizando, y porque es importante, los catequistas nos necesitan y
y quieren, necesitan eso de nosotros. Buenas noches, yo soy breve, me quedo con una frase. Me quedo con la frase de San Jerónimo: quien no conoce las escrituras no conoce a Cristo. Y eso pues me hace entrar en las Sagradas Escrituras y seguirla reflexionando y teniéndola en oración. Buenas noches. Yo me quedo eh, más o menos dándole seguimiento a nuestra compañera anterior, que a través de la Biblia Jesús nos enseña el acompañamiento. Él nos está acompañando todos los días a través de la Biblia. Y a su vez, la Biblia es nuestra herramienta más indispensable y la más útil en la tarea que se nos ha encomendado. Buenas noches, Ivette por acá. Pues yo me quedo con los ojos fijos en Jesús, sabiendo que el acompañar, ¿verdad? Nosotros como catequistas, pues bien importante que acompañemos a nuestros equipos de catequesis, como lo está haciendo este excelente grupo de la comisión, que tengo el placer de conocerlos a todos, los amo con mi corazón. Gracias por desbordarse de amor, de sacrificio, porque sé que esto es mucho sacrificio de ustedes, porque todas tienen muchos sombreros, además de su trabajo, de su hogar y de otras responsabilidades que tienen en diferentes ministerios. Muchas gracias a cada una, ¿verdad? Y con ese compromiso mío como tal de caminar al lado de cada uno de mis hermanos catequistas, con una actitud de una escucha activa y fraterna. Gracias. Buenas noches a toditos. Saluditos desde Aguas Buenas. Pues mira, me quedo con una formación bien valiosa, que ustedes, los de la comisión, ¿verdad?, han querido darnos, y me ayuda a reflexionar constantemente dónde estamos, ¿verdad?, como catequistas, como coordinadores. Y esto pues nos capacita en el día a día para poder fluir en el compromiso de coordinar y acompañar a nuestros equipos, que es tan importante, que también ellos pues esperan de nosotros como coordinadores, ¿verdad?, el apoyo, el seguimiento y, y este pasar de manito, ¿verdad?, y de llevar y transmitir también pues, lo que uno va conociendo y aprendiendo en el camino, que pues, aunque a veces hay cositas que ya se han mencionado, pero los repasos son buenos, porque nos ayudan, ¿verdad?, a tener retrospección y volver a evaluarnos y ver dónde hay que mejorar. Y siempre Dios pues toca nuestro corazón, ¿verdad? Porque por alguna razón estamos aquí. Algo que quería compartir con ustedes, desde la comisión, desde mi experiencia como coordinadora, desde mi experiencia como catequista. Hola, José Delgado. Es algo que esta lectura que tuvimos hoy y esta reflexión que hemos tenido en todos los talleres es que es en el camino. Jesús se hizo presente y los acompañó en el camino. ¿Qué significa eso? Que ellos ya tenían una historia, ellos ya venían de una experiencia que a lo mejor no lo reconocieron. Y para mí, y mi experiencia que ha sido que en el camino el Señor nos prepara, nos explica, nos acompaña, se revela. A veces lo reconocemos al partir el pan, a veces lo reconocemos en el hermano, a veces lo tenemos que reconocer en nosotros mismos cuando nos ponemos débiles, ¿verdad? Y el Señor nos acompaña y nos levanta, nos toma de la mano y nos levanta. Es en el camino donde lo experimentamos y donde retomamos con esperanza nuestra misión, mi misión. Y con eso me quedo hasta aquí, ¿verdad? Con estos talleres hasta aquí, ya veremos cuando lleguen los demás talleres. Pues miren, yo me quedo, uno realmente, uno siempre está aprendiendo.
Y una de las cosas que más me ha calado en estas sesiones que hemos tenido es el confirmar que ciertamente cuando escuchamos tiene que haber un resultado de esa escucha. Y esta iniciativa que nosotros tuvimos este año de minimizar muchas cosas, ¿verdad? De parar un poco y priorizar lo que era la formación, viene de la escucha a ustedes durante todos los encuentros, las evaluaciones, las conversaciones, de esa necesidad de retomar una formación más profunda en lo que es el ser, que es lo que estamos trabajando. En estos 2 meses estamos trabajando el ser, el saber ser y el saber ser como nos dice el directorio. Y sobre todo dejarnos acompañar, porque sí tenemos que acompañar, pero como dijo la hermana la semana pasada, para poder acompañar, tenemos que haber vivido la experiencia y vivir la experiencia de ser acompañados. Así que tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros catequistas, pero nos tenemos que dejar acompañar también. Así que eso es lo más que me cala a mí. Yo voy a compartir mi experiencia. Saludos, yo soy Madeline. Soy una Hola. subcoordinadora. Mira, voy a ser bien honesta, después de haber escuchado a Damaris y a escuchar a Sandra. Llevo escuchando todos los talleres desde el primer día y una de las primeras cosas que Sandra dijo fue que a través de estos talleres íbamos a ir descubriendo si realmente estábamos en el lugar donde debíamos estar. Y en estas 5 semanas, cada vez que me conecto, escucho a las compañías y quiero decirle que es un poquito, me toca el corazón escucharlos a ustedes decir, pues cuán bien acompañados están, cómo se sienten en sus grupos, que busquen apoyo, pero eso no es la realidad en todas las parroquias. Hay parroquias que no están acompañadas por sus párrocos, no tienen diáconos. Las catequistas a veces las escucho mencionar que las coordinadoras deberían no dar catequesis. Yo ahora mismo soy subcoordinadora con 2 grupos porque es que no hay catequistas y es bien fuerte. Y entonces, pues, estamos aquí tratando de encontrar la misión y sé que, ¿verdad? Dios nos pone donde nos necesita y son pocos los obreros, pero la realidad es que así, solamente a través de nosotros y pues sí, la coordinadora y la subcoordinadora nos reunimos y nos damos apoyo, pero siento que a través de estas palabras lo que debemos hacer es buscar quizás de otros coordinadores que tengan buenos equipos, aprender de ellos, porque la realidad es que no, o sea, sé que están ustedes y está la comisión que está haciendo un muy buen trabajo, se los agradezco, pero la realidad es que esa no es la realidad, ¿no? A veces para sacar una copia no hay, a veces para enviar un mensaje, las catequistas no tienen y hay que ir una a una llamando, el trabajo es fuerte. Y en estas 5 semanas he estado en esto, sí, Dios quiere estar aquí, pero gracias Damaris por el mensaje del camino de Maú y con esto reviro, porque hoy yo me identificaba con los que iban caminando, que tenían los ojos incapacitados y ese rostro afligido, pero dándome cuenta de que al final, pues, ¿verdad? Siempre Jesús estuvo en ese camino, así que, pues, gracias por traerlo, no es pura casualidad y nada, oren de verdad, oremos unas por otras porque realmente para algunos grupos es bien, bien difícil. Mira, voy a añadir algo ahí, no lo dije porque es de una meditación. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero es que el camino de Maús me lleva calando porque en los equipos Nuestra Señora, que es un equipo de espiritualidad conyugal, el libro de este año es del camino de Maús y vamos pedacito por pedacito. Vamos por el segundo pedacito nada más, ¿no? Todavía no hemos llegado allá, pero saben que el jubileo es de la esperanza. Y decía que para tener esperanza hay que estar mal. Una reflexión que hicimos hace unos domingos atrás. Ellos iban desesperanzados, descorazonados, desilusionados. Y Jesús los encuentra en el camino. Para tú volver a la esperanza, que es Jesús, tienes que haberte desanimado por algo. Porque dicen, la esperanza es lo último que se pierde. No,
Cuando tú te desanimas, la esperanza se escocota, pero mira así, rápido. Obviamente nosotros meditamos, oramos, confiamos en el Señor, pero la realidad es que si ves el camino de Maús, ellos iban totalmente descorazonados y es en ese encuentro, es en ese camino que Jesús los vuelve a la esperanza. ¿Alguien más? Se nos acaba el tiempo. Déjame ver. 8:05. Porque no les quiero quitar más tiempo de que necesitan. José, dime algo. Yo, bueno, mira, yo me quedo con parte, ¿verdad? de la lectura de Maús, que yo como coordinador, ¿verdad? Vengo llamado a hacer lo que hizo Jesús en ese momento, que en el caminar, porque todos somos peregrinos, y eso es una de las claves de ese evangelio, el moverse, no te puedes quedar en el mismo sitio, caminar, trasladarte de un sitio a otro, siempre estar en movimiento. Acompañar de cierta manera a mi equipo de catequistas y hacer como hizo Jesús, hacer que sus corazones ardan en fuego cuando uno le habla de las escrituras. Pero eso tengo que entonces yo prepararme. Y como decía Damari, hay que ir actualizándose como las computadoras. En estos tiempos tenemos que estar atentos a los signos nuevos y imitar ciertas cosas. Las computadoras a cada rato se están actualizando. Es para beneficio. Pues nosotros también tenemos que estar actualizándonos a diario para beneficio de nosotros y de, vamos a decirle así, de nuestros usuarios que son los papás, los catequistas. Así que es una tarea bien difícil, pero yo creo que un punto bien motivador es cómo yo hago que los corazones de mis catequistas, ¿verdad? Puedan arder de manera que podamos tener una catequesis más fructífera. A la compañera, lo único que yo le puedo decir es lo que decía Padre Rubén. Ánimo. Hay párrocos y hay párrocos y hay diáconos y hay diáconos y hay catequistas y hay catequistas. Realmente que todo lo que te esté pasando sea una gran experiencia y que la transformes en amor. Nosotros debemos aprender a abrazar todo lo que llega porque es por una particularidad que nosotros necesitamos crecer en esa área. O sea, y Dios te va a poner semillas para que tú vayas creciendo. Así que velo de ese modo, cómo yo crezco con la situación que enfrento. Y llega, la abraza, la haces tuya, si la tienes que llorar, la llora y la transformas en una, ¿verdad?, que sea amorosa para los catequistas o para los papás. Y de verdad que si no puedes cambiar eso, la sueltas a un lado y te enfocas en otra cosa. Lo importante es que te enfoques en Jesús. Son situaciones difíciles, creo que todas las parroquias, de una manera u otra, pasamos situaciones. Yo llevo 20 y pico de años y todos los años estoy renunciando y las compañeras lo saben. Y yo renuncio y el párroco me recoge por el otro lado. Y con el párroco, con los diáconos, pues peleamos y esto y lo otro, pero nos apoyamos en realidad y hacemos excelente equipo. Pero es cuesta arriba, es cuesta arriba. Pero de esa es la única manera que crecemos en la dificultad. Así que vuelvo y te digo, como decía el obispo Rubén, ánimo. Eso viene de la carta de Pablo. Búsquelo. Bueno, Sandra, concluimos. Ay, mis amores, de verdad que sin dificultad no hay paraíso. La realidad es que todos nosotros confrontamos, enfrentamos, vivimos y transitamos todo el tiempo momentos, experiencias, circunstancias, situaciones y experiencias diversas. Algunas son
dulces, otras agridulces y otras amargas. Y pasamos muchas decepciones, especialmente cuando tenemos altas expectativas de personas, ya sea por el rol que tienen, por el conocimiento que creemos que tienen, por la entrega que creemos que tienen. Y a veces perdemos de perspectiva que todos somos igualmente humanos y que estamos en diferentes etapas, no solo del desarrollo vital, ¿verdad? Del desarrollo humano, sino en diferentes etapas de lo que es la profundización en la fe y la conciencia. Y lo hemos visto aquí porque con cada sesión despertamos a algo nuevo. Incluso aunque uno sea el que esté dando el tema, en el compartir uno está también aprendiendo y recibiendo y entrando en conciencia de cosas. Y eso es parte de. Entonces, como dice José, ánimo es lo único, porque si pierdes el ánimo, pierdes todo. Si estamos fijos los ojos en Jesús, como han comentado, y de la mano de la palabra, como también comentaron, nosotros vamos a encontrar ahí para cada día el sustento que necesitamos. Y eso no quiere decir que no vamos a entristecernos, que no nos va a dar coraje, que no nos vamos a indignar. Hubo un tiempo que la palabra preferida mía y todos los días era esa, indignación. Ya pasé de esa etapa. Y sobre todo, una de las cosas que a mí me ha funcionado en algo, porque todavía lo hago, eso es algo que, ¿verdad? Yo soy así y tengo que trabajar todos los días con eso. Es las expectativas que ponemos en el otro. Es una carga muy grande para ti y para la otra persona cuando tú pones demasiado alto tus expectativas en esa persona sin recordar que esa persona es un ser humano como tú y que todos los días se tiene que caer y levantarse. Nosotros todos los días tenemos un camino, ¿verdad? Como esos discípulos. No nos damos cuenta, tenemos la venda en los ojos, nos enfrascamos en otras cosas. Así que después que no perdamos el ánimo, eso es lo importante, aunque nos decepcionemos, aunque nos molestemos, aunque nos frustremos, que cada día nosotros encontremos en esta misión y en ese ideal de que todos esos niños, esos jóvenes, las comunidades, los padres, descubran en su vida la presencia real de Jesús y lo sigan. En eso está nuestro ánimo. Si nosotros podemos lograr despertar ese ánimo todos los días, vamos a fluir. Y las circunstancias y necesidades que tenemos, pues como bien están diciendo y hemos estado diciendo, vamos a compartirlas con los demás. Llama al otro coordinador, la parroquia que está cerca, a lo mejor en una capilla. Si a lo mejor ¿verdad? En la parroquia no tienes ese apoyo, busca más adelante, háblalo con alguien. Si nosotros, si nos quieres llamar, no lo vamos a poder probablemente resolver todo, pero sí te podemos dar a lo mejor algunas ideas o podemos tocar base con otro equipo. Eh, Porque en eso está la clave, ¿verdad? Caminar, animarnos y saber que no estamos solos y que no es solamente de palabras y que todos los equipos están en un diverso, eh, en una etapa diferente de crecimiento como equipo, porque así como nos desarrollamos a nivel personal, también crecemos como equipo y no todos los equipos están en el mismo momento. ¿Qué está de nosotros? Aportar lo que podemos en el momento en que estamos, porque ese es el momento nuestro. Y entregárselo al Señor, que Dios hará, ¿verdad? Lo demás. Damaris, entiendo que vas a hacer la oración final. Sí. Recuerden que nos quedamos, importante, nos quedamos con la pregunta, ¿a qué me comprometo? La palabra de Dios hoy que meditamos es una sección bastante extensa, ¿verdad? Son bastantes versículos, 15, 16 versículos. ¿A qué me compromete? Siempre Dios espera una respuesta. Como dije ahorita, siempre pensamos en una respuesta de acción, pero para Dios también no es una respuesta. Siempre queremos decir sí, pero tenemos que mirarnos, analizarnos, y los quiero dejar con eso, con que a qué me comprometo. Así que
No lo hicimos porque este taller prácticamente todo fue una oración de lección divina, porque como vieron, estábamos inmersos en la palabra de Dios. Así que es momento de dar gracias. Señor, te damos gracias por cada uno de estos coordinadores que pudieron estar presentes aquí. Te doy gracias por los que en algún momento, ya sean catequistas, coordinadores acompañantes, sus comisiones, cualquier persona que llegue a ver esta información, te pido que cuando escuchen tu palabra les arda el corazón. Te pido por la salud de cada uno de nosotros, de nuestros familiares, que el Señor acoja nuestras necesidades y nos acompañe siempre. Te damos gracias, Señor, porque tenemos acceso, porque podemos tener tu palabra, porque podemos compartirla. Te pedimos, Señor, que seamos agradecidos, que siempre podamos dar lo que tú nos has dado, que podamos compartir lo que hemos recibido. Te damos gracias, Señor, porque has estado grande con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos por soportarme. Gracias, Damaris, por tan Amén. contenido. Gracias. Dios los bendiga, que descansen. Feliz noche y buen fin de semana. Muchas gracias por Buenas noches. el espacio. Gracias. Vamos a la orden. Gracias.